En este caso, cuando me pidieron ser ponente de este evento, primero, pues bueno, sorpresa, porque no soy experto en nada, simplemente, pues bueno, soy curioso en muchas cosas y experto en nada, pero voy a intentar, pues, hablar de 3 cosas. No voy a, en estos 15, 20 minutos, no más, voy a intentar, pues bueno, dar ciertas pinceladas de 3 cosas que creo que en el pilar de recursos humanos de selección de personal debe de haber. Y creo que cada vez estamos más de acuerdo de que la selección de personal, pues bueno, es más importante en las empresas. Un estudio reciente del 2025 de una consultora de Estados Unidos decía que los recursos humanos priorizarán mejorar su calidad de contratación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que, pues bueno, la selección de personal desde el principio, la eficiencia de la selección de personal luego hace que tengan mejores talentos en la empresa, no tengan que buscar fuera y luego, ¿por qué no desarrollar ese talento para poder obtener, pues bueno, si es un mando, responsables o una buena productividad dentro de la empresa? Por tanto, ¿vale? Reclutar el talento adecuado es, pues bueno, prioridad 100%. Y bueno, y aquí también nos encontramos con la realidad del mercado laboral. Cada vez yo, pues bueno, me muevo en algunos ámbitos que la problemática de todos, o todos tenemos la misma problemática, que no encontramos el suficiente talento para contratar. Es decir, nos dejamos vacantes abiertas durante meses y os diría que durante algún año porque no encontramos ese talento. ¿Somos exigentes? No, no somos exigentes, sino que este talento cada vez es más escaso. Y por tanto tenemos esa problemática y la problemática que nos viene más adelante y perdón por ser aguadero, ¿de acuerdo? Es que no vamos a encontrar responsables. Cada vez la gente quiere menos responsabilidad, esa figura de ese mando intermedio que existe hoy en día para liderar equipos. Cada vez la gente busca menos responsabilidad, menos trabajar de manera clásica y sí que, pues bueno, tenemos que pues, reestructurar cierta parte de la empresa para que este problema futuro de responsables pues no nos venga y diga, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, nos centramos en la selección de personal 4.0. ¿Por qué 4.0? Porque al final voy a hablar de 3 cosas: Employer Branding, Storytelling y la inteligencia artificial. Pues bueno, comenzamos. Al final, ¿qué es la selección 4.0? Pues al final nos hemos tenido que adaptar, recursos humanos nos hemos tenido que adaptar y hemos visto los demás departamentos. Y uno es marketing. Por tanto, la selección 4.0 hablaremos de marketing, hablaremos de narrativa, comunicación, que sería la segunda parte, y hablaremos de tecnología. Hoy, no hablar de estas 3 cosas, estaríamos muy alejados de la realidad de hoy en día. Como bien han dicho, yo tengo más de 20 años de experiencia en este mundo y os podría decir que hoy en día, si nadie se ha actualizado con tecnología, está fuera de mercado. Es imposible contratar sin tecnología. Y también, si no utilizamos este marketing o esta narrativa, al final también nos encontramos con mucho más problemas para atraer ese talento que lo necesitamos. Por tanto, tenemos que tener una estrategia digital, ¿vale?, basada en tecnología y datos y poner al talento en el centro y a partir de ahí, pues unirlo a los valores que tiene la empresa. Por tanto, entramos en el primer punto. La marca. Al final, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, si yo miro mi página web, si yo miro las reseñas, las opiniones de mi empresa, o si yo miro la página de empleo, de web, de cualquier comunicación de mi empresa hacia el exterior, ¿trabajaría en ella? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Trabajaríamos en una empresa donde las opiniones son malas, donde no se cuidan los detalles de la marca como empresa, como empleadora?
Este es el primer paso que nos tenemos que hacer, porque si nosotros mismos no quisiéramos trabajar en esa empresa, ¿cómo vamos a hacer que los demás quieran trabajar? Por tanto, el Employer Branding no deja de ser una estrategia en la cual buscamos una reputación externa, pero a la vez interna. ¿Interna por qué? Porque el talento que contratamos también lo tenemos que... A mí no me gusta la palabra retener, lo tenemos que fidelizar dentro de nuestra marca. Por tanto, si lo que contratamos, que es talento, lo que nos ha costado, no lo fidelizamos, ¿qué hacemos? Estamos constantemente volviendo otra vez al círculo. Por tanto, la imagen la tenemos que dar como empleador hacia el exterior, pero también hacia el interno, hacia esas personas que quieran hacer un desarrollo profesional con nosotros. Si quieren hacer este desarrollo profesional con nosotros, ¿qué conseguimos? Primero, hacer una carrera profesional desde dentro y dos, reducimos costes, que es al final lo que se trata, reducir costes, mejorar productividad y tener gente feliz. Por tanto, el Employer Branding sería la primera parte que deberíamos de trabajar. ¿Cómo construir un Employer Branding efectivo? Pues bueno, tenemos que tener cuatro cosas claras, que es, se basa en ser genuinos, es decir, tener una identidad auténtica. Nosotros como empresa la tenemos, y la hemos analizado, la hemos escrito, tenemos nuestros valores escritos, tenemos nuestra cultura escrita. Si no lo tenemos, esto es lo primero que tenemos que hacer, porque para comunicar algo tenemos que buscar primero lo que somos. Por tanto, tenemos que ser genuinos, todas las empresas son genuinas, para bien o para mal, pero todas son distintas. Ser coherentes con todos los canales, es decir, no podemos decir fuera, no podemos poner en nuestra página web que tenemos un comedor estupendo, que tratamos a los trabajadores muy bien, tenemos una carrera profesional estupenda y luego el que está dentro dice, pero ¿cuántas mentiras están diciendo? Pero si esto no existe en esta empresa, ¿de qué empresa estamos hablando? ¿De la que estoy trabajando yo? Por tanto, tenemos que ser coherentes con lo que decimos fuera, que sí está dentro. Y sobre todo, lo que digo en Instagram, que lo diga en la página web. Y lo que dice en la página web, que lo diga en cualquier canal que podamos transmitir. Y luego, crear una comunidad al final, crear una comunidad que se centre en el bienestar del candidato. Al final, lo que se trata es que la gente tiene que ser profesional, tiene que ser productiva y tiene que estar feliz en su trabajo. Felicidad no se trata de, oye, te doy fruta para merendar. No, felicidad se trata que esa persona quiera ir a trabajar todos los días y genere un clima que se pueda trabajar de acuerdo a una felicidad. Por tanto, estas serían para mí las 4 cosas que habría que trabajar. Al final, identidad, lo que he dicho, repito, identidad auténtica, presencia digital coherente con todos los canales. Sobre todo, dar veracidad, que podamos mostrar gente de dentro dando esos testimonios. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que podemos grabarnos y ponerlo en nuestras redes para que la gente vea, de acuerdo, que la gente de dentro pues, está de acuerdo con lo que decimos. Y luego la experiencia del candidato que sea buena. No podemos decir que tenemos unos valores de compromiso, lealtad y gratitud si de repente un candidato entra en un proceso de selección con nosotros y nunca le decimos que lo hemos contratado o lo hemos rechazado. Al final, si estamos diciendo que para nosotros es importante la gratitud y los candidatos no reciben feedback en ningún momento de nuestro proceso de selección, estamos contradiciéndonos. Por tanto, nuestra experiencia del candidato tiene que ser la mejor posible y siempre nos tenemos que poner en posición del candidato. ¿Qué me gustaría a mí saber en un proceso de selección para yo
saber que es una empresa seria y que quiero seguir trabajando con esta empresa, ¿qué necesitaría que me dijese? Yo, por mi experiencia, lo que hacemos es constantemente estamos diciéndole al candidato dónde está y qué viene después. Y luego, si no es la persona adecuada en esa posición, en ese momento, oye, no pasa nada. Sigues siendo talento. Por tanto, te quiero mantener en mi base de datos porque no sé si dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, ¿vale? Tengo una posición para ti. Pero si ese candidato no le hemos dicho nada, aunque tenga una posición dentro de 2, 3 meses con él, ¿vale? No va a querer trabajar con nosotros. Por tanto, hay que cuidar esas comunicaciones. La segunda parte, pues bueno, es cómo contamos las cosas. Es decir, ¿qué historia tenemos detrás de un currículum? Pues al final, ¿vale? El storytelling permite al candidato que vea a la empresa como una comunidad con propósito. Con propósito me refiero no solamente como un empleador más, sino que vea la historia que hay detrás de esa empresa. Lo que tenemos que hacer es, lo que he dicho antes, narrativa, es decir, comunicación. Contarle a una persona qué es nuestra empresa. ¿Por qué no grabarse por los pasillos y llegar al comedor? Os voy a mostrar el comedor y le mostréis el comedor. Y así el candidato hace ver la empresa que va a trabajar. ¿O por qué no grabarse el business partner para decir, oye, que en este caso vas a ser conmigo con quien te vas a entrevistar? ¿Por qué no le puedo decir, oye, mira, como reclutador vas a vivir una experiencia conmigo y vas a tener una entrevista telefónica, luego una videoentrevista, luego te voy a llamar por teléfono y luego vas a tener una segunda entrevista con algún mando intermedio y aquí va a terminar nuestra historia y aquí te diremos si te contratamos o no. El candidato no se sentirá, pues, ostras, qué empresa, cómo cuida los detalles. Yo quiero trabajar ahí. Por tanto, lo que hacemos es, oye, mostramos la empresa o lo que hacemos es, pues bueno, vamos a hacer vídeos, entrevistas, descripciones, historias, vamos a atraer, vamos a enamorar. Al final es una relación, ¿vale? Esa relación entre nosotros, ¿vale? Tiene que provenir de un enamoramiento. Y ese enamoramiento tengo que conseguir que sea un amor para toda la vida. Por mucho que ahora no se lleve, pero al final lo que quiero conseguir es que me digas sí quiero. Por tanto, un ejemplo efectivo, pues bueno, en el onboarding, cuando yo ya he contratado, ¿por qué no mostrar a compañeros de su misma posición contándole cosas? ¿Por qué no contando historias otra gente de otro departamento? Y al final, si tú le dices a una persona que está dentro, oye, me gustaría que me hicieras un vídeo de cuál es tu trabajo y por qué crees que una persona tiene que trabajar con nosotros, esa persona también se va a sentir importante. Por tanto, le vas a dar un plus de, pues bueno, de emoción, ¿no? De, ostras, están contando conmigo. Ostras, voy a salir en la página web. Voy a salir con los compañeros. Al final eso es motivante también. Aunque pensemos ahora que no, y aunque alguno de vosotros piense, eso en mi empresa es imposible. Os puedo decir que cualquier persona, el ser humano es egocéntrico por naturaleza. Por tanto, hablar yo de lo mío es motivante 100%. Pasando de la tercera o el tercer pilar. El tercer pilar que está hoy en día muy de moda. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está en todas partes. Ya no es un proyecto a futuro, sino que es una realidad pura y dura. Por tanto, ¿la inteligencia artificial es algo que nos va a quitar el trabajo? No, porque la inteligencia artificial todavía, ¿de acuerdo?, tiene muchos errores y debe de haber un humano detrás. Pero la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar en muchos contextos. Y uno de los contextos
que nos puede ayudar es en la selección de personal. ¿Por qué en esta selección de personal? Porque yo en la inteligencia artificial la voy a utilizar como automatización de procesos. A ver, si yo en una oferta de trabajo necesito a alguien que tenga carné de conducir, ¿por qué no programar la inteligencia artificial de hago una pregunta, ¿tienes carné de conducir? Sí, no. Y si me pone que no, lo rechazo. ¿Por qué tengo que ver yo ese currículum si yo no le puedo ofrecer ese trabajo? Por tanto, la inteligencia artificial con automatismos, ¿vale? Me puede servir para cribar currículums. Y aquí no hay nada extraño. Si hay ciertas características que para mí son obligadas en esa posición, oye, no pasa nada que utilicemos ese cribado. Luego, chatbot. Chatbot, a mí me gustan algunos, a mí no me gustan los que son 100% detrás hay un robot, ¿vale? A mí me gustan los que empiezan, los que al principio te hacen preguntas en las cuales te pueden guiar hacia qué experto preguntar, pero luego me gusta que pregunten al experto, que haya un humano detrás. Por tanto, yo utilizo chatbot de, oye, si alguien no sabe qué posición le gustaría o no sabe cómo echar un currículum en mi empresa, oye, pues pregúntale a ese chatbot. Que esas preguntas no aportan ningún valor, sino aportan el valor justo y necesario para, pues bueno, echar un currículum, cómo echar un currículum. Pero si ya preguntas, oye, ¿qué posiciones te gustaría a ti y quieres hablar con un experto de esa posición? Aquí sí que el humano debe de actuar. Y luego, entrevistas con inteligencia artificial, aquí me refiero a las transcripciones. Es decir, que yo hago una entrevista con una persona y yo, ¿qué me importa? A mí me importa la persona que está frente a la pantalla o frente a mí. Lo importante en ese momento es la persona, no es el momento de coger notas, no es el momento de, pues bueno, repasar uno por uno todo lo que ha hecho sin mirarle a la cara. Para mí lo importante es persona, persona. Y luego la inteligencia artificial lo que me va a servir es para que pueda transcribir esa conversación y yo luego la pueda unir al currículum y pueda sacar las conclusiones de lo que hemos hablado. Pero para mí lo importante es persona a persona, humano con humano y luego la inteligencia artificial en esas entrevistas para transcribir. Eso sería un ejemplo de inteligencia artificial. Y luego, pues al final, ¿de acuerdo? Es no perder la humanidad en los procesos. Por tanto, los beneficios de la inteligencia artificial en selección, para mí sería ahorro de tiempo en procesos donde no es necesario un humano y un humano no aporta valor, menos sesgos, es decir, los procesos son más, para mí, son más objetivos, no es subjetivo. Todo aquel texto que lea un humano, al final, es raro que no sea subjetivo. Puede ser subjetivo un 50%, un 40%, un 10%, un 5%, pero al final es subjetivo. Luego, mejores contrataciones y una predicción de compatibilidad sobre lo que si yo al final marco unas competencias que tiene que tener ese candidato y la inteligencia artificial lo que me hace es leer ese currículum y mirar si hay compatibilidades con lo que yo le he marcado, oye, perfecto. ¿Tomar la decisión sobre esas compatibilidades? No. ¿Pero que me ayude? Sí. ¿Que me ayude a hacer un resumen de ese currículum? Sí, también. Al final, la inteligencia podemos tomar decisiones más rápidas, justas y efectivas. Ese sería el pequeño resumen. A partir de ahí, pues entra la ética y los riesgos de la inteligencia artificial, que todos tienen o no debemos de olvidar que los algoritmos también pueden discriminar. Por tanto, toda inteligencia artificial debe ser supervisada o siempre debe de ser revisada y validada siempre desde lo humano. Para mí lo importante es, oye, ayudémonos de la inteligencia artificial, pero
con una transparencia y siempre revisándolo desde lo humano. Por tanto, ¿vale? Estas tres partes o la integración de estos tres pilares en la selección de personal de hoy en día van de la mano. Por tanto, la palabra branding es la que atrae a los candidatos, atrae al talento. El storytelling conecta, es decir, enamora, quiero trabajar contigo, y la inteligencia artificial, he puesto selecciona, pero la inteligencia artificial junto al humano selecciona, porque es el que me va a facilitar que el proceso sea más rápido. Y por tanto, había un estudio de hace un par de años que decía que el talento solo duraba en el mercado laboral 10 días. Por tanto, en 10 días tengo que hacer que ese talento entre en mi empresa, sea como sea. Pero si tengo un proceso, está bien, pero ¿y si tengo 10 procesos a la vez? En 10 días tengo que cerrar 10 procesos. Por tanto, la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos y ha venido para ser más rápidos. ¿Por dónde empezar? Dices, y ahora, vale, Javier, está muy bien, estoy de acuerdo contigo, pero ¿por dónde empiezo? Pues lo primero que nos tenemos que hacer es la pregunta que os hacía antes. ¿Yo trabajaría en mi empresa viendo lo que veo desde fuera? Por tanto, tenemos que auditar la marca empleadora. ¿Qué estamos mostrando al exterior? ¿Qué hacemos? ¿Yo quisiera trabajar ahí? Luego, segundo, contar historias. Contar historias reales. Ya no me sirven las fotos creadas por la inteligencia artificial o creadas de un banco de imágenes. A mí me gusta ya ver fotos reales. ¿Qué es la empresa realmente? ¿Y qué me están contando de esa empresa? Probaré herramientas de inteligencia artificial. Os podría decir un montón de herramientas de inteligencia artificial, pero si no tenéis nada en la empresa, lo primero es que tenéis que tener es un ATS. Un ATS, hoy en día en el mercado hay un montón de ATS, Bitneo, Talent Club, Team Taylor, Virit, hay un montón. Por tanto, si queréis algún consejo, pues desde mi experiencia os puedo contestar cualquier cosa que necesitéis. Pero tenéis que probar herramientas de inteligencia artificial. Y no es mejor tener 10 herramientas de inteligencia artificial, sino es mejor tener 2. Dice. Y luego, pues si tenemos un equipo, pues bueno, por encima de la media de edad, ¿de acuerdo? Pues tendremos que formarlo. No pasa absolutamente nada. Tendremos que formar al equipo en estas herramientas. Al final, las conclusiones que yo quería que llegásemos en esta ponencia es la selección 4.0, aunque sea 4.0, no es solo tecnología, es una evolución cultural centrada en las personas. Es decir, nos centramos siempre en las personas no las podemos dejar de un lado, habilitada por herramientas digitales. Por tanto, si unimos estos tres pilares, tendremos una fórmula que para mí tendréis éxito. Por tanto, reflexiono. ¿Qué pilar tienes más desarrollado en tu empresa? ¿Y dónde puedes mejorar de estos tres pilares? Y por último, y con esto concluyo, me gustaría mostraros una frase para reforzar la idea que quería dejar clara en este evento. Al final, el talento no solo busca un trabajo, busca una historia en la que valga la pena participar. Así que muchísimas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta que queráis, me tenéis ahora mismo aquí o si no, por medio de LinkedIn, Javier Mengíbar, me podéis encontrar y yo encantado de poder ayudaros. Muchísimas gracias.